Cuando pensamos en la vida en la Tierra, solemos organizarla en reinos, grandes grupos que agrupan formas de vida según sus características. El primero que se nos puede venir a la mente es el reino vegetal. Aquí encontraremos organismos autótrofos, es decir, capaces de producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Sus células tienen pared celular, hecha de celulosa, que les da estructura y rigidez. Dentro de este reino incluimos desde los árboles más imponentes hasta los arbustos, hierbas o cualquier tipo de planta que pueda transformar la energía del sol en alimento. Los vegetales son en muchos sentidos los grandes productores de la vida en el planeta. Generan oxígeno, sostienen las cadenas alimenticias y permiten que otros seres puedan existir. Luego está el reino animal, donde entramos nosotros, junto con millones de especies más. Los animales son organismos multicelulares y heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener energía. Sus células, a diferencia de las vegetales, no tienen pared celular, lo que les da mayor flexibilidad. A su vez, pueden moverse o desplazarse en busca de alimento, o escapar de depredadores, y responden de manera activa a estímulos de su entorno, desde insectos diminutos hasta ballenas colosales. Todos forman parte de este reino diverso y fascinante. Otros a hablar son el reino proctista, el cual incluye organismos eucariotas que no pueden clasificarse en plantas, animales u hongos. Parte de sus características es que estos tienen núcleo y orgánulos. Contienen diferentes formas y pueden considerarse unicelulares o multicelulares simples. Ejemplos considerables de estos pueden ser los protozoos y las algas, mayormente cuerpos en ambientes acuáticos. También tomamos en cuenta el reino Monera. Este anteúltimo reino incluye organismos procariotas, refiriéndose a que son células sin núcleo definido ni orgánulos membranosos, y teniendo organismos unicelulares. Este reino se encuentra en gran variedad de ambientes, como suelos, agua u organismos vivos. Un ejemplo puede ser las bacterias, ya sea E. coli o Streptococcus. El día de hoy vamos a hablar respecto a uno de los más interesantes reinos que existen, el reino fungi, el cual está conformado por el mundo de los hongos y levaduras. Durante mucho tiempo, los hongos fueron confundidos con las plantas, porque al igual que ellas permanecen inmóviles y producen estructuras visibles como las setas. Sin embargo, la biología moderna demostró que merecen un reino propio, el reino fungi. Lo sorprendente es que a nivel genético los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas. Comparten enzimas y formas de obtener energía que se parecen más a las nuestras que a las de un árbol. Existen hongos microscópicos, como las levaduras, invisibles a simple vista, pero fundamentales para procesos como la fermentación del pan o del vino. Y existen hongos gigantescos, como el Armillaria stoyae, en Oregon, considerado uno de los organismos más grandes del mundo. Vive bajo tierra, ocupa más de 10 kilómetros cuadrados y pesa cientos de toneladas. Se cree que podría tener hasta 8.000 años de antigüedad. La mayor parte de un hongo no se ve. Lo que solemos reconocer como hongo, una seta en el bosque por ejemplo, no es más que el órgano reproductivo, el equivalente a la flor de una planta. El verdadero cuerpo del hongo es el micelio, una red de filamentos microscópicos llamado hifas, que se expande bajo tierra en la madera o dentro de otros organismos. Ese micelio funciona como un sistema vivo, flexible y expansivo. Puede cubrir áreas gigantescas y sobrevivir durante siglos. Es en realidad un organismo que opera como una red. Los hongos han sido protagonistas en la historia de la vida en la Tierra desde hace cientos de millones de años. Hace unos 500 millones de años, cuando las primeras plantas intentaron colonizar tierra firme, se encontraron con un desafío. No tenían raíces para absorber agua y minerales. Fue entonces cuando entraron en escena los hongos. Las hifas de los hongos funcionaban como raíces primitivas, penetraban en el suelo, extraían nutrientes y los compartían con las plantas. A cambio, recibían azúcares producidos por fotosíntesis. Esta asociación, llamada micorriza, fue el puente que permitió que los continentes se llenaran de vegetación. Hoy, esa relación persiste. Más del 90% de las plantas modernas dependen de hongos micorrízicos para crecer. Gracias a ellos, los árboles de un bosque no son solo individuos aislados, están interconectados por una red subterránea a la que algunos científicos llaman la Wood Wide Web.
permite que las plantas se pasen nutrientes, envíen señales químicas y hasta apoyen a otras especies más jóvenes o débiles. Esto significa que los hongos no solo sostienen la vida, sino que organizan la cooperación entre las plantas, convirtiendo los ecosistemas en comunidades independientes. Si hay algo que distingue a los hongos es su capacidad metabólica. Son verdaderos alquimistas de la naturaleza. Son recicladores universales, pueden descomponer la lignina de la madera, hojas muertas, petróleo, pesticidas, plásticos e incluso explosivos como el TNT. Gracias a ellos, la materia orgánica vuelve al ciclo de vida. Si los hongos desaparecieran, la Tierra quedaría cubierta de desechos. Han colonizado los ambientes más extremos. Se han encontrado hongos en glaciares, en el desierto, en las profundidades del océano e incluso en el reactor de Chernobyl, donde algunos parecen usar radiación como fuente de energía, igual que las plantas usan luz solar. Cada año liberan miles de millones de esporas que viajan por el aire. Son tantas que influyen en la formación de nubes, de gotas de lluvia y de copos de nieve. Los hongos literalmente participan en el clima de nuestro planeta. Pero su impacto no se limita a la ecología, también han cambiado la historia de la humanidad. De un hongo surgió la penicilina, el primer antibiótico moderno que revolucionó la medicina en el siglo XX y salvó millones de vidas. Otros producen compuestos como la ciclosporina, que hacen posible los trasplantes de órganos, o las estatinas, que ayudan a controlar el colesterol. Con la micorremediación se usan hongos para limpiar derrames de petróleo, pesticidas y suelos contaminados. Con la micofiltración, las redes de micelio sirven para purificar aguas cargadas de metales pesados. Con la micofabricación ya se producen materiales de construcción. El hongo posee varias partes y cada una debe cumplir su función. Por ejemplo, el micelio, que es el cuerpo del hongo, formado por hifas, absorbe agua y nutrientes del sustrato. Por otro lado, las hifas, que son filamentos que componen al micelio, son capaces de descomponer materia orgánica y absorber nutrientes. Por otro lado, el cuerpo fructífero, o la seta, que es la parte visible del hongo, produce y libera esporas, ya que es su parte reproductiva. El sombrero protege a las láminas donde se formarán las futuras esporas. Y por otro lado, las láminas, o poros, que son estructuras bajo el sombrero, se encargan de generar esporas para la reproducción del hongo. El pie se encarga de sostener el sombrero y ayuda a dispersar sus esporas. Y por otro lado, la volva y el anillo eran las que protegían al hongo joven y que también sirven para identificar diferentes especies. Y por último, como dato curioso, algunos científicos han conectado sintetizadores a hongos para traducir las señales bioeléctricas de su micelio en sonidos. Así se descubrieron que los hongos producen música, con sus impulsos eléctricos creando patrones únicos que reflejan su actividad biológica. Wow.